Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al ciclo de charlas de arte, ciclo organizado por la Comisión de Acción Cultural del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Y como todos ustedes saben, en este ciclo nos acompaña la licenciada Florencia Agra, a quien le damos la bienvenida. Gracias, Flor, como siempre. Y justamente Flor hoy nos va a acompañar a través de la invitación que ella cursó un invitado. Y como es un invitado de Flor, creo que lo mejor es que vos lo presentes, Flor, del mismo modo con el tema. ¿Te parece bien? Me parece perfecto. Bueno, Mirta, como te había prometido en una charla anterior, acá te presento a Adrián Gualdoni Basualdo, que es coleccionista de medallas y condecoraciones civiles y militares de la Primera Guerra Mundial. Junto a Sonia Decker, fundó la consultora especial en mercado de arte, Consultar DGB. Bueno, Adrián tiene un currículum muy extenso. De puro viejo que soy nomás. No. Brevemente, digamos, esa es su experiencia en el sector privado, y en el sector público fue miembro del Servicio Exterior y oficial de reserva con el grado de teniente coronel. Fue jefe de prensa y director de comunicación social de la Secretaría de Cultura de la Presidencia de la Nación, entre las tantas cosas de tu extenso currículum. No sé si querés destacar algo más, Adrián. No, yo para esta charla lo único que me interesa es que sepan, quienes las estén viendo, que soy un coleccionista. Exacto. Nada más, todos los antecedentes profesionales pueden ser interesantes para una charla sobre esos temas, pero hoy limitémonos a la actividad vigente, por cierto, plenamente vigente, pese a mi edad, de coleccionista. Bueno, muchísimas gracias, Flor. Yo estoy muy feliz de que hayas convocado a Adrián. Adrián, te doy la bienvenida y justamente lo acabas de decir. Muchas gracias, Mirta. Muchas gracias. Sabemos de tu caudal, de tu profesionalismo, de tu destacado desarrollo profesional, pero hoy vamos a circunscribirnos justamente a esta afición que tú tienes, estos gustos que tienen que ver con el coleccionismo y nada más que ni nada menos que con decoraciones, que me parece súper interesante, además raro, por lo menos desde mi conocimiento. Así que yo ya empezaría con una pregunta que me viene desde que te convocaron, Flor. ¿Cuándo nació en vos este interés, esta afición o este gusto por algo tan especial como es el coleccionismo en condecoraciones? ¿De cuándo data? ¿De qué época? ¿Qué es lo que te trajo a ese gusto o a ese interés? Habría que pensar primero por qué las personas coleccionamos, es decir, los coleccionistas coleccionan. Coleccionar es reunir objetos de un determinado tipo, época, procedencia, uso, con un sentido de orden, con un afán de investigar y con un final de exhibirlo, porque la vanidad, vista desde el punto de vista positivo, es también un motor que mueve al mundo. Quien lo niegue por razones propias a lo mejor de la edad, yo como ya la edad me permite decir que tengo la vanidad de mostrar mis cosas y no me siento mal por decirlo. En general, la actividad del coleccionista es más masculina que femenina. Y aquí ya me estoy metiendo en ámbitos polémicos. Pero qué interesante esta diferencia que estás haciendo. Sí, y fíjense que hace muchos años, mis memorias son del orden de los 60 años por lo menos siempre, en una columna que publicaba el diario La Nación, en la última página, esa página que dedicaba a los chistes, a las viñetas cómicas, había una sección semanal que se llamaba Columnas de la Juventud. Y en una oportunidad apareció una señora psicóloga que lamentablemente olvidé su nombre y el recorte se traspapeló en alguna mudanza. Esta señora venía a decir esto que yo les he dicho, de que es una actividad del coleccionismo más propia del varón que de la mujer. Y buscaba una explicación para esto y decía que la mujer
respondía a esta necesidad prioritariamente masculina a través de la maternidad. Yo, como no soy madre, no soy padre, pero a la señora no le servíamos los padres, no quise para nada polemizar con ella, simplemente la acepté. Afortunadamente hoy se advierte cada vez más el acceso de la mujer al coleccionismo. Obviamente, por lo general, pero no siempre, los temas que abordan las mujeres coleccionistas tienen más que ver con lo femenino. Por ejemplo, recuerdo hace unos 10 años en el Museo Nacional de Arte Decorativo se realizó una exposición muy interesante, es decir, invitaron a una cantidad de coleccionistas, una selección previa, y nos otorgaron a cada uno una vitrina para que mostráramos nuestras cosas. Allí había desde el que colecciona bastones, los abanicos, las tacitas, las cajas de té, yo llevé mis condecoraciones, en fin, juguetes antiguos, frascos de farmacia, es decir, la cantidad de rubros es absoluta. Por supuesto, ya había señoras en eso. Incluso, Florencia, yo no sé si vos te acuerdas, había una exalumna mía, que no me acuerdo ahora su nombre, que coleccionaba dedales. Ah, okay. Dedales, no me acuerdo. De dedales, pero no me acuerdo su nombre. Bueno, una de las que ganó algún premio fue la esposa de un conocido periodista, que no voy a nombrar, que colecciona tazas de café. Tenía tazas espléndidas de café y las exhibió ahí. Bueno, yo puse mis condecoraciones y tuve mi relativo eco, que nos encanta estar de pie al lado de nuestra vitrina y a los que se acercan explicarle esto es lo otro. Ese es un poco el motor que mueve a esto. Ahora, el cómo se llega a iniciar una colección es caer decididamente en el campo de la anécdota personal. Exacto. Es decir, no hay una norma que rija, diga, las colecciones se inician A, B, C y D. No, la colección se inicia por la razón absurda. Puede ser una herencia, es decir, que es lo que yo espero hacer con mis condecoraciones, pero hasta ahora no tengo candidatos. Ni mis hijos ni mis nietos han manifestado el más mínimo interés al respecto. Bueno, en el caso mío fue simplemente yo tenía un amigo martillero de arte, de una casa ya cerrada, la Casa de Rico, en la calle Posadas, que ya no existe, y una tarde de verano, pleno estío, calor, 3 de la tarde, imagínense lo que es la ciudad ahora llamada Autónoma de Buenos Aires, a las 3 de la tarde de un día de enero, y fui, muy poca gente, el remate flojo, nadie le compraba nada, y en un momento dado yo me vi un poco forzado a levantar la mano para darle pie a que el martillero realice su juego de quién da más, quién es esto, a partir de mi oferta. Mi amigo interpretó mal mi gesto, no lo habíamos ni comentado previamente, por supuesto, y él pensó que yo tenía interés en ese lote. Y entonces muy rápidamente miró a la platea, que seríamos 10 personas, y ¡pum!, me bajó el martillo y me adjudicó el lote. Terminé el remate, lo voy a ver y le dije, viejo, yo lo que pretendía era... bueno, no te preocupes, si no querés al lote, se cancela, no hay ninguna dificultad. No, pero mostrame qué es. Y me arrima 2 condecoraciones italianas. Una era la medalla que se llama del Fiume, que es la que se le otorga a los Arditi de Gabriele D'Annunzio cuando toman la ciudad de Fiume, hoy Rijeka, en Croacia. Y la otra era una medalla colonial italiana ya del prefascismo, del principio de los años 30. Yo no tenía la más mínima vinculación con ninguno de los 2 temas, no me interesaban en particular para nada, pero eran bonitos y además a un precio absurdo, ridículo, como si dijéramos hoy 500 pesos, es decir, 2 cafés, más o menos. Bueno, me lo llevo. En ese momento trabajaba en la Secretaría de Cultura de la Nación, ahí en la avenida Alvear y Rodríguez Peña, y tenía en mi despacho la típica enciclopedia Espasacalpe de 128 tomos. Y bastante tiempo libre, como pueden ustedes imaginar, conociendo nuestra burocracia, que ha integrado muchos años. Y me puse a buscarla y las encontré. Y eso me abrió un mundo delante de mis ojos. Es decir, lo que yo tenía en la mano estaba en el Espasacalpe. Para mí estar en el Espasacalpe es la consagración de la primavera.
Sí. Tuve un profesor de secundaria que estaba en el Espasacalpe y lo mirábamos con devoción porque estaba en el Espasacalpe. Bueno, estas medallas estaban en el Espasacalpe. Entonces las llevé a mi casa. En esa época estaba por abrirse, o se había abierto ya, no recuerdo bien, la Feria de San Telmo, de la que mi madre integró el grupo fundacional. Yo iba a ayudarla con el trajín de los objetos y las mesas y todas estas cosas. Recorro las mesas y alcanzo a ver otras condecoraciones. Pregunto el precio y eran razonablemente accesibles a mis posibilidades económicas de empleado público, que no eran excesivas, por cierto. Y compro algunas, a la semana siguiente compro otras, se empieza a difundir, a Adrián le gustan las condecoraciones, y empiezan los comerciantes, lógicamente, a ofrecerme. Empiezan a convertirse en mis buscadores, mis cazadores avanzados, y me empiezan a traer. Y yo a la medida que me interesaba iba comprando. Bueno, así empieza una colección que hoy nunca las he contado realmente, pero creo que estarán en el orden de 700, 800. Esa era una de las preguntas que tenía para hacerte. Sí. ¿Cuántas condecoraciones tenés? Yo creo que andan por ese lado, pero no las quiero contar porque en realidad, como cualquier coleccionismo, conviene circunscribir el objetivo. Es decir, los filatelistas, por ejemplo, que son los que coleccionan, como ustedes saben, estampillas de correo, coleccionan un país, una década del mundo, pero coleccionar todo es imposible. Uh-huh. Con decoraciones es igual, no es un mundo tan amplio como el de la filatelia, pero es realmente amplio. Uh-huh. Entonces ahí, para obtener ese relativo éxito que significa las tengo todas. Eso, esa es la expresión de felicidad mayor. De hecho, antes de hacerte esta pregunta, o lo dejo para el final, ¿qué son realmente entonces las condecoraciones? Si hay tipos de condecoraciones, se las condecoraciones admiten. Por lo pronto, el estudio de las condecoraciones tiene hasta nombre. Se llama falerística. La falerística, la palabra viene de faler o faler, que era una distinción de cuero que en las tropas romanas, en la época del Imperio Romano, los centuriones le acordaban a los soldados que se destacaban en la acción bélica. Le otorgaban ese escudo, ese distintivo, en reconocimiento, palabra decisiva en esto, reconocimiento de una acción meritoria de cualquier índole. El soldado fijaba, de alguna manera, que ignoro, ese escudo de cuero, no en su cuerpo, en su ropa, sino en su escudo. Y era el faler. A partir de ahí, fue avanzando la historia del mundo y aparecen las condecoraciones, y ahora vamos a ver cómo, y adoptan este nombre, falerística. Incluso las instituciones que agrupan a los coleccionistas y a los estudiosos, porque hay coleccionistas, hay estudiosos, hay investigadores y hay los que pretendemos hacer las tres cosas a la vez, que es otra categoría, digamos, otra circunstancia, ni mejor ni peor, diferente. Bueno, por ejemplo, Portugal tiene una academia reconocida como las academias nacionales en nuestro país, que es la Academia de Falerística de Portugal, que yo integro como miembro correspondiente en la Argentina. Para mí, el que me hayan elegido convocado. Fue un alto honor, como se imagina. Intercambiamos información, yo he estado en Lisboa, he dado alguna conferencia sobre piezas argentinas, es decir, mantenemos el vínculo. Los coleccionistas somos esencialmente gregarios. Esa figura del coleccionista solitario, encerrado en su torre de marfil, gozando de la apreciación de sus tesoros, es de la literatura, no es de la vida real. Seguramente habrá alguno, pero es la excepción. El coleccionista le gusta juntarse con otros, y es una de mis grandes frustraciones en Argentina. He conocido solamente otros 2 coleccionistas que lamentablemente ya no están, se han ido, son señores mayores que yo y se han ido, y sus colecciones se vendieron fuera, porque aquí no hay un mercado. Y ahí entramos en un aspecto interesante. A ver, Argentina no condecora a sus nacionales, a los argentinos. A partir de una interpretación un poco estricta, quizá demasiado estricta, de las disposiciones de la Asamblea del año 13, 1813,
que suprime todo título toda clase de títulos y honores, como es bien sabido. Nunca se creó en nuestro país una orden como la que hay en casi todos los países del mundo, la Legión de Honor francesa, la Orden del Sol del Perú, creada por nuestro general San Martín. ¿Me permitís? Perdón la interrupción. Cuando hablas de orden, también me genera esta consulta. ¿Orden es lo mismo que condecoración? La condecoración es la insignia que distingue a los miembros de una orden. La clasificación básica que podríamos hacer de lo que genéricamente llamamos condecoraciones son, por un lado, las órdenes, que son grupos de personas distinguidas por un estado, una dinastía monárquica, o un estado actual, un estado contemporáneo. El arquetipo hoy de orden sería, de orden moderna, porque hay muchas más antiguas, la Legión de Honor francesa. Es decir, prácticamente casi todas copian los reglamentos, los usos y costumbres de la Legión de Honor francesa. Pero habían nacido, las primeras órdenes eran órdenes llamadas de caballería, que era la unión de caballeros cristianos que iban a la lucha, a las cruzadas, y que defendían con sus armas, sus lanzas y sus sables, defendían a los peregrinos que iban a Tierra Santa, y en esa dinámica se crearon los caballeros templarios, los teutónicos, la Orden de San Juan de Jerusalén, la Orden de Malta, que sobrevive. En función de ella, claro, en función de ella me vino la pregunta, justamente la Orden de Malta. Bueno, la Orden de Malta se ha reconvertido de ser una orden de caballería, una orden militar, se ha convertido en una organización benéfica. Sería lo que llamaríamos una ONG benéfica, pero con la gran historia por detrás de representar todo lo que fue en la civilización occidental la Orden de Malta. Perfecto. ¿No? Bueno, después que cuando empiezan a caer las dinastías, las casas dinásticas suelen mantener estas órdenes un poco para sostener la fidelización de sus seguidores. Por ejemplo, la Casa de Saboya de los ex monarcas de Italia mantiene la Orden de la Corona de Italia vigente. Los partidarios de la dinastía Karađorđević de Serbia mantienen la Orden de San Sava. En fin, después hay monarquías reinantes, como la de los países Bélgica, los países nórdicos, España, que tienen sus propias órdenes también. A partir de que empiezan a caer las monarquías y crearse las repúblicas, advierten también la necesidad, porque es una necesidad, de reconocer el mérito de sus más destacados integrantes a través de esta cosa simbólica. La palabra símbolo también tiene importancia en este tema, de reconocer. Es reconocimiento. Exactamente. Y el reconocimiento es una necesidad humana casi tan imprescindible como el aire y el agua y el alimento. Es decir, una persona no puede vivir sin reconocimiento. Es una manera de motivar, claro, motivación. Un delincuente hasta necesita el reconocimiento de sus pares que digan, sos el rey del asalto enmascarado. Sí. Una cosa así. Hasta ese absurdo podemos llegar. Hoy en día en las empresas la motivación hacia la jerarquía, hacia los empleados, de reconocimiento por su trabajo y demás, eso también hay. El famoso retrato del empleado del mes, exacto, por ejemplo. Claro, eso funciona. En la Argentina, en cambio, a partir de ese dictamen o medida que tomó la Asamblea del año 13, sí, que estaba absolutamente justificada en función de la lucha que llevábamos por la independencia en ese momento, y esto era una forma de cortar vínculos con la madre patria. Estaba perfectamente justificada. Pero resulta que han pasado más de 200 años de esto. Entonces tendríamos que replantear algunas cosas. Bueno, hubo algunos intentos. Incluso yo integré una comisión interministerial que en una época ya pasada preparamos un proyecto de una suerte de orden nacional al mérito para premiar a civiles y militares,
eclesiásticos, científicos, escritores, deportistas, empresarios, en fin, en los distintos campos de la actividad humana, destacar. Adrián, discúlpame, justo y en este momento tan difícil de la Argentina, con lo que estamos atravesando el COVID, qué bien sería, me parece, en función de lo que decís, destacar, reconocer justamente al personal, a los profesionales de salud, ¿o no? Sería por lo que vos estás diciendo. Desde luego no sería original, pero sería muy acertado. ¿No? Digo, no sería original porque, por ejemplo, después de la Primera Guerra Mundial, ustedes saben, hubo en el mundo una epidemia tremenda que se llevó a 20 millones de personas. Pensé que en aquellos años las posibilidades de vacuna, la comunicación eran muy inferiores. Bien, bueno. Francia, no conozco otro país, pero Francia sí, sancionó la creación de una medalla de epidemias, se llama, que afortunadamente tengo un ejemplar en mi colección, y se le otorgó a médicos, enfermeras, ambulancieros, en fin, todo el personal que se empeñó en la lucha. En reconocimiento al esfuerzo, la dedicación. Claro. Lo que sucedió con las comisiones estas, yo integré una, pero habrá habido otras seguramente, es que siempre se temió a la inestabilidad política y al privilegiar al amigo que es tan propio de nuestro país. Entonces yo no quiero entrar en grieta ni de estas cosas que hoy nos ocupan lamentablemente tanto tiempo. Pero imaginen ustedes quiénes serían las grandes cruces de la Orden Nacional del Mérito Argentino. Imaginen un poco. Sí, por un lado tendríamos a los premios Nobel, y tendríamos a Maradona, y tendríamos a Sosa, el cantante de tangos, o en fin, todo maravilloso. Entiendo. Pero tendríamos a otras personas que a lo mejor no sería demasiado positivo. Imagínense incluso, miren, les voy a contar un pequeño detalle. En Inglaterra, una de las órdenes que distribuyen es la Orden del Imperio Británico, que es muy amplia y premia a quienes hacen cosas por el Imperio Británico en el mundo. Hay muchos argentinos de entidades como el Hospital Británico o la Cultural Inglesa, o estas entidades que unen ambos países. Sí, claro. Y son premiados anualmente, hay una ceremonia en la embajada y reparten 10 condecoraciones a la Orden del Imperio Británico. Bien. En un momento dado de la historia, no puedo precisar la fecha, la reina, pues siempre es la reina la que firma, pero habrá otros funcionarios que le proponen, le concede la Orden del Imperio Británico, que lleva incluso la posibilidad de emplear la palabra Sir antes del nombre. Sir o Lady, ¿no? En el caso de la señora. Sí. Y se la otorgan a los Beatles. Y se armó un escándalo nacional impresionante, a tal punto que hubo algunos antiguos miembros de la orden que devolvieron las insignias, como rechazando el integrar una orden junto con estos 4 muchachos que cantaban y que en su momento estaban considerados una suerte de outsiders del sentido común. Hoy no sería el caso, porque todo evoluciona, pero en su momento trajo como esa consecuencia. Se superó posteriormente, como es lógico. Ahora mismo recuerdo a una cantante que yo adoro, que es la neozelandesa Kirite Kanawa, que es comendadora de la Orden del Imperio Británico, por ejemplo. La evolución de los tiempos incide, por supuesto, en este coleccionismo y en esta actividad, como todas las cosas, ¿no? En función de habíamos hablado de las órdenes. Sí. Entonces, ahora tendríamos que pasar de las órdenes dinásticas y de caballería a las órdenes de los países democráticos. Sí. Y el ejemplo más lógico para emplear es el de Francia con la Legión de Honor. Tiene también la Orden Nacional del Mérito. Y Francia conserva, y es una herramienta muy importante en su política de influencia cultural en el mundo, que es la Orden de las Artes y las Letras. Hay muchos argentinos condecorados. Yo participé hace relativamente poco de una ceremonia en la que una profesora tuya también, Florencia, Alicia de Arteaga, una periodista, compañera mía del diario La Nación, fue galardonada con esa distinción. Y muchos otros, ¿no? ¿Qué es lo que pretende Francia con esto? Es
incidir en la cultura de los países. Obviamente, lo más probable es que lo hagan con países que tengan una suerte de escalón inferior y no vean esto nada peyorativo en el ámbito cultural. Entonces, para los argentinos, Francia siempre fue un faro de cultura. Sí. Hay otros, tenemos otros también, pero Francia lo fue, sin duda. Bueno, entonces, ahora vamos a lo práctico. ¿Cuánto vale una condecoración? Monedas, porque en general no son alhajas como la gente suele creer. Son piezas. ¿De qué material? ¿Hay de varios materiales? Lo más caro que puede ser es de plata. Ajá. Es decir, de oro por supuesto que las hay, pero son excepcionales. Qué bueno que de bronce, de metal plateado, con esmaltes, más bonitas o más feas, pero vamos a ver, no son piezas de joyería. Entonces tienen un valor, es decir, para simbólico. Un Estado que compra, me imagino, Francia encargará por año 1000 condecoraciones de las artes y las letras, y le costarán a valores en dólares $15 cada una, $20. Adrián. Claro, nada. Ahora imagínense lo que representa para Francia condecorar a un periodista, como fue el caso de esta señora que les mencioné, Alicia Arteaga, que está en un diario importante como La Nación y que ya venía con una suerte de dependencia francesa, en el sentido que ella es egresada de una universidad francesa, bueno, en una serie de vínculos, y sentirse recompensada y reconocida por ese país, que no es el propio, pero es un país al que admira y que se siente de alguna manera vinculada o integrada con una condecoración. Y volvemos al tema, el reconocimiento que tanto motiva y tanto bien hace al espíritu, al alma, al seguir. Mire, le voy a decir una cosa por el disparate. Es más caro el cóctel que hace sí. La embajada sí. Para otorgar la condecoración que la condecoración. Exacto. Bueno, en función de lo que acaba de decir embajadas, tengo entendido, y a lo mejor usted puede ampliar sobre el tema, en esta época está suspendido por lo que ya conocemos, la presencialidad, ¿no? Por el COVID. Cada embajador que cumple su misión acá en la Argentina, en Cancillería, es despedido con una condecoración, eso. Exactamente. Mire, el tema parte de una base básica, que es las relaciones diplomáticas entre los estados, que están formalmente reglamentadas por la Convención de Viena, pero tienen un sustrato básico que es que la reciprocidad. Yo te doy uno, vos me das uno. Yo te doy tres, vos me das tres. Hay países que respetan a rajatabla ese principio y países que no lo hacen respetar. Les cuento una anécdota absurda, pero frente a la Embajada Argentina en Moscú, sí. Hay plazas reservadas para 2 vehículos. Dos. Frente a la Embajada rusa en Buenos Aires, en la calle Rodríguez Peña, entre Quintana y Guido, hay no menos de 22 vehículos aparcados. Sí. Argentina no hace reciprocidad. En esa calle no debería haber ninguno. No. Que dejen un espacio reservado para 2 vehículos me parece estupendo, pero no para 22. Y en este caso, esa reciprocidad trasladémosla a las condecoraciones. Sí. Es una costumbre diplomática gratificar o premiar o reconocer la labor diplomática realizada no solo por el embajador, sino por miembros de rango inferior de las embajadas. Cuando cumplen un determinado periodo acreditado en un país, el Estado receptor le otorga una condecoración. En el caso de nuestro país, puede ser, tenemos 2 condecoraciones. La Orden de Mayo al Mérito, que tiene rama militar, rama naval, rama aeronáutica y civil, por supuesto. Y la Orden del Libertador General San Martín, que se reserva para circunstancias más importantes. En una época, un viaje como el que está terminando en este momento nuestro presidente de la Nación, había un funcionario de ceremonial de la Cancillería con un valija, por lo general iban antes por valija diplomática, se enviaban condecoraciones para repartir. Francamente, no sé si se seguirá haciendo, porque ustedes han visto, del viaje de nuestro presidente actual a 4 países europeos, no hemos sabido nada en orden a protocolo. Hemos sabido sus reuniones con los jefes de Estado, con los ministros, con los organismos internacionales de finanzas, todo eso lo sabemos. Pero no sabemos nada si tuvieron una comida de gala. Es decir, parece que estas cosas se le dan menos un carácter importancia. de frivolidad. Sí. Que, o tendrá que ver también con la situación que nos aqueja del COVID, que es posible, puede ser que son...
Es posible. Pero mire, esto, permítame que descienda siempre la anécdota, porque es lo que ilustra más claramente. En los años, principios de los 60, recuerdo que yo era chiquilín y estaba en el servicio exterior, y viene a Buenos Aires en visita de Estado el rey de Bélgica, Balduino, con la reina Fabiola, recuerdan, ya fallecidos los dos. Era presidente en ese momento el doctor Ilia, así que no, tiene que haber sido en el 63, que es cuando asume. Bueno, los reciben como corresponde, dos países amigos, con intereses mutuos. Acá hay una importante inversión de belgas. Me he enterado que la hidrovía en el Paraná es de una empresa belga en este momento. Bueno, y entonces el ceremonial de la Cancillería designa responsabilidades a sus miembros. A un amigo mío, ya fallecido también, le dan la responsabilidad del manejo del equipaje de la pareja real. Porque además del viaje a Buenos Aires, la entrevista con el presidente y todo eso, hicieron un poco de turismo y fueron a Bariloche, a las cataratas, 3 o 4 lados. De modo que el equipaje tuvo cierto movimiento. Por supuesto, también venían funcionarios belgas para cuidar eso, pero había un responsable argentino. Bueno, se fueron los monarcas, todo bien, y un par de meses después, aprovechando una fiesta patria de Bélgica o algún acontecimiento así, la embajada convoca una recepción, sucede, y otorga condecoraciones de acuerdo a sus rangos y de acuerdo a la importancia que tuvieron en el viaje. Le otorgaron la Orden de Leopoldo II en el grado de caballero. Estaba orgullosísimo con su medalla, fue la primera. Luego, como siguió la carrera, en su vida cosechó varias condecoraciones por su trabajo. Esto es un tipo de condecoraciones. Pero después están las medallas vinculadas a episodios muy concretos. Y así que todo lo que he dicho, claro, todo lo que, guerra o epidemia, fíjese que, claro, que también es una guerra, ¿no? Claro que sí. Es una lucha. Trágico, algo trágico. Algo trágico. Y también hay de terremotos, que yo no tengo ninguna. Hay una italiana que me gustaría tener, la del terremoto de Sicilia de 1890, por ahí. Bueno, yo ya quiero, mi pregunta, ahora después que desarrolle esto, de las diferencias, quiero saber cuáles son sus condecoraciones, las más importantes. Así que esa pregunta está ahí latente. No, importantes no tengo, porque yo me he centrado en la Primera Guerra Mundial y no me pregunten por qué, porque no tengo ningún vínculo de familia, ningún abuelo, nada que tuviera nada que ver con esa guerra. Simplemente cayeron a mis manos las primeras, me interesó el tema, porque la falerística, de la que ya les he hablado, está considerada como una ciencia auxiliar de la historia, porque los vínculos con la historia son absolutos. Historia e incluso también la geografía. Cuando uno encuentra o obtiene una medalla, lo primero que tiene que hacer es saber qué es, y para eso tiene que acudir. Bueno, afortunadamente hay bibliografía, y hoy hay una gran herramienta que ustedes imaginarán que es Internet, que afortunadamente eso nos permite un desarrollo impresionante en todos sentidos, y el vínculo con coleccionistas de otros países y con empresas comerciales que se dedican a esto. Nuestro país no está desarrollado por este hecho de que al no haber condecoraciones internas en la Argentina, la palabra condecoración es una cosa frívola. O se relaciona más con reinados, con imperios. Sí, exactamente. Entonces, no hay, pero por ejemplo en Madrid, donde yo viví varios años, a pocos pasos de la Puerta del Sol, en la calle Mayor, hay 4 tiendas sucesivas que venden condecoraciones españolas actuales, ¿no? No son anticuarios, sino que son casas que trafican con las cintas se pueden renovar porque se estropean, estuches, en fin, todo ese tipo de cosas que vinculan. Porque además hay países que al recipiendario de una condecoración se le otorga el diploma que lo acredita como tal, pero no la insignia. La entrega en España de las condecoraciones a los españoles, no a los extranjeros, por supuesto, consiste solamente en la entrega del diploma que lo acredita como tal. Y es costumbre que sus amigos, sus compañeros de trabajo, se reúnan, hagan lo que acá llamamos una vaquita,
y les regalen la insignia. Y de acuerdo al monto de esa vaquita, la insignia será de mejor calidad o de peor calidad. En esas 4 tiendas que les comenté que hay en España, Puerta del Sol, hay de mejores y peores calidades. Entonces, uno va y compra como quien compra un anillo o cualquier otra. ¿No? Bueno, la idea es que ver que no hay una acuñación oficial, en algunos casos sí, en otros no. Por ejemplo, en nuestro país, la concesión de, no sé ahora, pero de la factura, de la manufactura, de las piezas de la Orden de Mayo al Mérito y del Libertador General San Martín, la tenía la joyería Ricciardi. Le decía la importancia de tener bibliografía y acceder a poder saber la medalla que uno tiene, de qué época es, porque, por ejemplo, ahora mismo estoy trabajando con una medalla que se llama Medalla Militar Francesa. Fue creada en 1852 por Napoleón III. Napoleón III en 1852 crea esta medalla. Perfecto. Sigue teniendo vigencia, se sigue otorgando. Bien. Ha ido cambiando algunas cositas del diseño, unas tienen una fecha, las primeras tenían el busto del rey, a partir de la caída de este monarca empezó a tener la imagen de la República, la clásica figura femenina con el gorro frigio, ¿no?, de la República Francesa. Bien. Todo va cambiando. Entonces, uno necesita saber eso. Entonces, yo tengo la mía y quiero ver de qué época es. Bueno, investigando esto, vengo a descubrir que uno de los pocos recipiendarios de esta condecoración, que se otorga solamente a soldados y suboficiales, no a oficiales, porque los oficiales acceden a la Legión de Honor. Esta medalla está reservada para tropa y suboficiales. Bien. Y mariscales de Francia, es curioso, es una cosa muy rara. Van a la parte inferior de la pirámide castrense y a la superior del todo. En el tramo medio no está vigente esta medalla. Bueno, encuentro un argentino que la obtuvo en la Primera Guerra Mundial, que es Vicente Almandos Almonacid. Tal vez le suene el nombre porque actualmente el aeropuerto de la ciudad de La Rioja lleva ese nombre. Este muchacho era riojano y a principios del siglo XX comenzó a aficionarse o a sentir inclinación por la aviación. Acá no había desarrollo todavía de la aviación, entonces alguien le habrá informado de que en París había una escuela y viajó a París y se inscribe en la escuela y estudia allí, tiene compañeros franceses y se declara a la Primera Guerra. Y sus compañeros son movilizados, incorporados a las Fuerzas Armadas en su especialidad de aviación. Y él, que no era de origen francés, se llamaba Almandos Almonacid, es decir, absolutamente español por las 2 ramas de su familia, de sus padres, se enrola como voluntario. Y siendo suboficial, que como comienza como auxiliar de vuelo, obtiene la medalla militar. Posteriormente pasa a ser piloto, se convierte en un as de la aviación francesa y termina la guerra con el grado de capitán. Y obtiene la Legión de Honor también. Una como suboficial y la otra como oficial. Luego vuelve a la Argentina y acá desarrolla su vida, no sé francamente qué hizo, pero ya le digo, el aeropuerto de La Rioja lleva su nombre. En fin, todas estas cosas son las que surgen cuando uno tiene y siente el palpitar de esa medalla en la mano. Claro. Además, porque la medalla transmite una fuerza, una energía, una vivencia. Es un sentimiento. Un sangre, sudor y lágrimas, como dijo Churchill alguna vez, de alguien que se rompió el alma por obtenerla. Claro. Es decir, se rompió el alma, luego la obtuvo. Sí, no la buscó, nadie no fue en función. La condecoración. Exacto, la condecoración llega después o no llega. O no llega nunca. Porque, claro, pues también hay muchos que lo merecen y no han sido reconocidos con esta distinción. Por alguna razón no lo obtienen. Hay países que también por lo general son diferencias políticas, ¿no? Y cuando hay una guerra, se suelen superar esas diferencias porque hay un enemigo fuerte al frente. Acá tuvimos el ejemplo las Malvinas. Malvinas, claro. Es decir, Argentina dio condecoraciones en la guerra del Brasil, 1820 y pico, en la guerra del Paraguay, 1865-1870, en las campañas al desierto, tanto las del sur como las del Chaco, y de ahí saltamos a Malvinas. En Malvinas hay un poco de anarquía en esto, porque dieron medallas. Y muy tardíamente. Bueno, eso aparte, sí, por cierto.
y también injustamente, pero Sí. esos son, es entrar en detalles que no vienen. Ujú. Pero ha habido provincias que han creado condecoraciones, ha habido pueblos que han creado condecoraciones, el Congreso, cada fuerza en particular. Es decir, que el panorama de la medalla de Malvinas necesita asentarse un poquito y que alguien se ponga a estudiarlas y haga el libro correspondiente, que espero que lo haga cuanto antes, ojalá lo alcance a ver. Porque en este momento el panorama es absolutamente anárquico, ¿no? Los ingleses, en cambio, son muy organizados. Claro, tienen más años, más conflictos en sus espaldas. Sí, claro. Y los ingleses tienen una condecoración que es la máxima, que es la Victoria Cross, que es una muy simple cruz de bronce que al parecer estaría acuñada, incluso actualmente, con cañones tomados en Crimea, en la guerra de Crimea a finales del siglo XIX. No me consta, pero suena bien, digamos, pero no me consta. Supongo que sí, los ingleses en eso son serios. Bueno, en las Malvinas solamente otorgaron una, a título a post-mortem, ¿no? Sí. A un oficial de paracaidistas. Son muy raras, y aquí entra mucho. Las piezas inglesas, todas las condecoraciones tienen nombre, están nominadas, es decir, ellos venden una condecoración en el mercado, ¿no? Uno compra una condecoración y compra la historia de quien la obtuvo. Entonces la pieza es la misma, no vale nada, es un pedazo de bronce. Pero si yo compro la medalla que ganó un soldado en una trinchera en Somme, en Francia, tiene un valor. Pero si compro, por ejemplo, que salió no hace mucho a la venta, la Victoria Cross, que era de Lord Congreve, que fue el que inventó los cohetes y qué sé yo, bueno, esa se vendió como a $200.000 o libras. Qué bien. Bueno, Ajá. es tan difícil de conseguir, aunque se venden algunas, todos los años algunas salen, y alcanzan precios tan elevados, que se han creado para coleccionistas réplicas, que claramente al dorso dice réplica, para que no haya ninguna duda. Bien. Bueno, yo tengo una, la compré y la tengo junto a las otras porque completa el panorama, pero es una réplica, no pretende ser una Victoria Cross. Justamente, Adrián, quiero ahora, y perdón que te distraiga, pero hablar sobre tus condecoraciones. ¿Cuáles son las tuyas? Si tenés alguna más importante, si tenés alguna... Al decir mía, atención, yo no he recibido ninguna condecoración a título personal. En cuanto a coleccionismo, coleccionista, sí. ¿Cuáles son las que a tu entender son las que son más queridas, más destacadas, más importantes? La palabra importante no me va. ¿Cuáles son las que yo más siento como quiero tenerlas? Bueno, tengo 2 o 3 casos. Algunas son individuales, otras un grupo. La primera es un grupo de condecoraciones polacas e inglesas que obtuvo un soldado polaco que combatió en el norte de África y en Monte Cassino, en la Segunda Guerra Mundial. Este señor vino a la Argentina, tenía un anticuario, solía tener alguna condecoración y me vendió algunas, no de él, sino que estaban en el mercado. Se llamaba Maximilian Amster. Conversamos con él, tenía un anticuario en la calle de Santa Fe y Riobamba. Y un día me muestra ese conjunto, que tenía incluso el distintivo de hombro, este que se pone acá, que dice Poland, porque este era un grupo polaco que peleó al lado de los ingleses. Y fue condecorado por Polonia y por los ingleses. Y me dijo, ¿le interesa? Digo, sí, por supuesto. Además, con una nota del Ministerio de Defensa británico, donde decía que el soldado Amster, sin H, Amster, se había hecho acreedor a tal y tal medalla. Así que era absolutamente transparente el tema. Le digo, sí, pero yo no sé si lo podré pagar. Y me dijo, no, se lo regalo. ¿Cómo? Sí, porque yo soy solo, me voy a morir y quiero que mis medallas estén en buena compañía. ¡Qué valor que tiene esa! Me las regaló. El señor se murió al poco tiempo. Qué maravilla. Yo conservo esas medallas. Para mí tienen un valor altísimo. Totalmente. Porque no fue un militar destacado, no fue un héroe de la guerra, fue un soldado común que se
peló el traste Es una peleando. maravilla. Bueno, Qué honor. y después tengo otro grupo que también aprecio mucho, que es de una señora argentina muy paqueta, la señora María Zoila Godoy de Cobo, que vivía en París al principio, cuando se declara la Primera Guerra Mundial. Y esta señora, en vez de venirse, como hicieron casi todas las señoras argentinas que vivían en París, ella se quedó y se enroló como enfermera voluntaria. Estuvo toda la guerra trabajando y trabajó también con la epidemia de la fiebre española. Y Francia la fue condecorando, ella no era solo caballero de la Legión de Honor, era oficial, que es un grado superior de la Legión de Honor. Un día en un remate en Buenos Aires aparecen estas medallas. No sé cómo, porque las casas de remate son muy discretos a la hora de decir de dónde salen las cosas. Y nunca me lo quisieron decir. Presumo que algún descendiente, no sé. Yo las compré. Qué maravilla. Y mire lo que son las cosas. Un día voy a comer a un restaurante francés de Buenos Aires, que en una época estuvo relativamente de moda, que es Ancien Combatants, en la calle Santiago del Estero. Hoy, como esa zona está muy deprimida, el restaurante no sé si se mantiene o no. Sí. Bueno, está en la sede de una asociación que hay de antiguos combatientes franceses. Estando allí, veo en el hall de entrada un gran retrato de cuerpo entero, tamaño natural, de una enfermera, con las medallas que yo tengo en su pecho. Qué maravilla. Bueno, ahí me entero. La señora además donó esa casa, que era de su familia, en la época que las familias distinguidas de Buenos Aires vivían en el barrio sur, y la donó para la Asociación de Excombatientes, que ella integraba, porque ella también era una excombatiente francesa. Claro. Entonces regaló esa casa como sede, y pusieron ese retrato. Bueno, yo dije, yo tengo esas medallas, y me gustaría regalárselas a ustedes, para que tengan el retrato y las medallas al lado. Estas medallas están pintadas ahí arriba, ténganlas al lado. Qué bien. No me llamaron más, nunca más supe de ellos, y las tengo yo. Bien. Por ahora. Pero me gustaría que estuvieran ahí, yo creo que claro que sí, ahí. Pero bueno, la intención estuvo. Al lado del retrato de la señora que las sostuvo. Sí. Incluso algunas medallas tienen su nombre, porque algunas son nominadas. Tiene medallas de la Cruz Roja, de una asociación francesa de atención a los heridos de guerra. En fin, de luego busqué un poco la historia de esta señora y realmente... Qué interesante. Muy meritoria. Bueno, esas son las medallas que a mí me interesan, las que llevan una historia atrás. Por supuesto, la mayoría no son así, las he comprado en tiendas, no solo en Argentina, afortunadamente por mi vida he podido viajar y he comprado. Hay un lugar que es clave para el comercio de antigüedades y para el coleccionismo de condecoraciones, que es Londres. Bien. En Londres está lo que llamamos la catedral de esto, que es la Casa Spink. Excelente. Es decir, ahí no solamente fabrican condecoraciones para los países de África y los países nuevos, ellos se ocupan de hacerle, sino que también hacen periódicamente remates con condecoraciones antiguas. Ahora han abierto una casa en Nueva York y afortunadamente, bueno, yo tengo una hija que vive hace 30 años en Nueva York y entonces ella me compra lo que yo le indico allí. Ajá. Adrián, sí. y en función de estas que tenés, pero ¿cuál sería alguna medalla, alguna condecoración que aún no tenés, que estás pensando constantemente y trabajando, que te gustaría tener, como se diría comúnmente, la figurita difícil? La figurita difícil. ¿Cuál? Bueno, por supuesto sería la Victoria Cross, pero como esa no está a mi alcance, porque como no me la regale alguien, no la voy a tener nunca, yo no puedo gastarme 200.000 libras, ni la mitad, ni la cuarta parte de eso. En una medalla, me matan. Sería esa entonces. Perfecto, definitiva. Me gustaría tener, y he empujado por varias y pierdo siempre, la medalla de la campaña del Atlántico Sur de los ingleses. Ajá. Es decir, en una ocasión yo me dediqué a comprar corbatas de los regimientos británicos que vinieron a combatir, a sacarnos de las islas. Después se las regalé a un muchacho más joven que le apasiona el tema Malvinas y le regalé estas corbatas. Que es un lindo coleccionismo también, ¿no? Las corbatas regimentales. Ya hay algunas argentinas, pero pocas por el momento. Bueno, y la medalla del Atlántico Sur me gustaría tenerla. No es demasiado cara.
pero tampoco voy a pagarla más de lo que vale. Yo creo que es una cosa que con 200, 300 libras debería poder comprar. Ah, bien. Pero cuando sale alguna, claro, todavía no salen. ¿Por qué? Porque cuando salen, entonces salen en oferta y entonces hay muchos candidatos. Bueno, suelen salir en subastas. Claro. ¿No? Entonces, claro, a las subastas vamos todos los interesados. Todos los interesados, y ahí es donde el precio... En una subasta de estas, un amigo mío, que ya falleció también, que le interesaban todas estas cosas históricas, pudo comprar una bandera argentina que había sido capturada por los ingleses. ¡Ay, qué maravilla! En la campaña. Y fue llevada para allá. Es decir, un soldado argentino, cuando se produce la rendición, la esconde entre su ropa. Cuando es apresado este soldado argentino, lo revisan y le encuentran la bandera y se la sacan. Un soldado. Sí, creo que fue comentado esa historia, en algún lado la he escuchado. Yo la publiqué en el, claro, seguramente. En el diario Clarín. Entonces ahí te leía vos, exacto. Sí. Y bueno, este era un hombre, un soldado británico que terminó la guerra, lo desmoviliza, se va a su pueblo, finalmente pone la bandera en una taberna, en un pub, y por alguna razón, en algún momento dado, sale a remate. Bueno, yo no llegaba con mi dinero en ese momento, le aviso era un deseo, amigo, claro. Y este amigo la pudo comprar. Qué suerte. O sea, tengo como duda, como inquietud, con la cantidad de condecoraciones, que a lo mejor no ocupan mucho espacio, pero en 700 las unidades son bastante. ¿Dónde las tenés? ¿En vitrina? ¿En qué lugar? Es muy simple, tengo un mueble, una cómoda con alzada. Es decir, son 2 cajones grandes, 2 cajones chicos, la tapa volcable, donde ahí van papeles y cosas, y luego arriba una vitrina. Entonces ahí tengo algunas colocadas para que se vean, y en los cajones, en bandejas de joyería, esas bandejas negras de pana o de terciopelo, ¿no? Bueno, ahí voy poniendo, clasificándolas por países. ¿Y las mirás seguido? ¿Las tocas seguido? Sí, ¿las recalificás? ¿O claro, las disfrutás? Una teoría que hay, que ya cae en lo ideológico, sobre el coleccionismo. Es que los coleccionistas somos gente de orden. Traslademos eso a todos los órdenes de la vida, incluso el político, el social, el cultural, somos gente de orden, minuciosos. Entonces, frente a este mundo caótico, donde el individuo carece de toda posibilidad de incidir, si tienes mi edad, mucho menos, imagina que voy a donde me llevan. Hay que ir a vacunarse, vamos a vacunar. Hay que quedarse en casa, me quedo en casa. Ponete la esposa, me pongo. Bueno, no puedo hacer otra cosa. En mi colección mando yo. Exacto, qué buena definición. Yo ordeno, yo incorporo, yo cambio, tiro, yo desecho. Cuando yo quiero, claro. Esa colección es mi mundo y yo mando en él. Además de producir placer. De ahí saquen la conclusión que quieran. Ya, mi diario, no me importa que digan de mí. Y ahora, como para finalizar, ¿no? Porque la verdad que seguiríamos charlando un montón. ¿Cuáles serían los canales o los mercados específicos, como para los que nos están escuchando, puedan acercarse? Hay un par de tiendas. La Feria de San Telmo puede ser una de ellas. Hay un par de tiendas especializadas en el rubro militaria. Por lo general venden más armas y cascos y todas estas cosas, pero también suelen tener condecoración. Entonces hay que buscar por allí. Aprovechar los viajes. Londres es el mercado. Londres incluso tiene una feria semanal, al tipo de la de San Telmo los domingos. Los sábados tiene una feria de 10 a 15 horas en un lugar que se llama Camden. Se puede tomar un subte y se va perfectamente, muy rápido. Allí todos los puestos son de condecoraciones, insignias. Realmente es una locura lo que uno ahí se vuelve loco. Y estoy segura que a partir de esta charla a muchos como a mí se nos está despertando el interés de investigar, de estudiar, de indagar en bibliografía. Bibliografía hay mucha. Y sobre todo ahora el gran informante es Internet. Es decir, uno pone en Google pone condecoraciones
y sale El Mundo. Ajá. Y después de ahí empieza a afinar la puntería y a buscar más lo que le interesa, o lo que no le interesa lo va desechando. Eso es hoy por hoy una llave que nosotros, a lo que empezamos hace años, no tuvimos. Entonces, revistas, hay, por ejemplo, la Academia esta portuguesa de Falerística publica una revista trimestral. Otra entidad que integro, que es la Orders Medal Society of America, la OMSA, que es de Estados Unidos, también publica un boletín. Estas entidades periódicamente hacen convenciones, congresos, donde hay algunos que dan charlas, me ha tocado alguna vez hacer esto, ferias, por lo general, una forma de sostener el esfuerzo económico que representa esto es otorgarle a los comerciantes del rubro pequeños stands donde puedan mostrar y vender sus cosas y dejar una comisión a los organizadores. Y en tu caso participaste, en tu caso has participado de ferias, de exposiciones, sí, te invitan. Sí, pero no acá, sí. Yo me entero, por supuesto, las entidades que soy miembro me invitan a ir, por supuesto, hay que pagar, ¿no? De todo eso. Ahora ya me costaría más viajar, pero yo tengo un hijo yo estuve casado con una señora española muchos años y tengo casa en Madrid, que heredé de ella. Y ahí vive un hijo mío, y tengo otra hija que vive en Nueva York. Entonces son lugares a los que he viajado, ya para ver a mis nietos, ¿no? Viajo. Y Nueva York no es buen mercado para las condecoraciones. El centro oeste de Estados Unidos es la parte central de Estados Unidos, más conservadora, es donde hay más. De todas formas, había una tienda en Nueva York, se llama Old Soldier, que fue mi fuente de muchas piezas. Después en Madrid, recuerdo, hay una feria anual de coleccionistas que tiene un sector específico de militaria. Allí ya se hacen los antiguos cuarteles, se llamaban los cuarteles del Conde Duque, en un lugar bastante céntrico de Madrid, que ahora es un centro cultural. Entonces, los cuarteles de la ciudad de Madrid, como pasa en toda la ciudad del mundo, han sido desplazados a otros lados y convertidos en ese edificio, que por otra parte tienen valor histórico o patrimonial, ¿no? Entonces, en el centro del Conde Duque se hacen las ferias de coleccionismo, que son muy lindas. Más uno ya va conociendo a la gente. ¿Qué tal, Adrián? ¿Cómo le va? ¿Qué sé yo? Me trae algo. Yo suelo llevar, que se compran, los distintivos de excombatientes en las Malvinas. Ese rectángulo con los colores nacionales y la silueta de las islas, una orla dorada. Son muy baratos y me sirven para canjear. Exacto. Adrián, motivó esta pregunta porque, salvando ahora la distancia y el momento que estamos viendo, estoy con muchísimas ganas de conocer tu colección. Por esa razón te preguntaba si me decís que ahora no, pero bueno, me motiva. Cuando tengamos un poco más de serenidad en la cosa, pero encantado, porque sería lindo también sacarle fotos. A nosotros nos gusta mostrarlo y nos gusta ver la cara de la gente cuando ve nuestras piezas. A lo mejor hasta de decepción, porque las piezas que yo tengo no son demasiado vistosas. Tengo algunas. Pero tienen historia. Tengo que comprar cosas que por ahí yo no busco y que bueno, tienen esas bandas de seda, son muy impactantes, ¿no es cierto?, de varios colores. A mí me gustaba siempre ponérselas a mi mujer, nos reíamos mucho con ella cuando le ponía las bandas y la condecoraba entre casas. Todo el proceso, toda la... Bueno, eso por lo menos lo que a mí me produjo, ¿no? Muchísimo, y yo creo que también seguramente a más de una oyente le puede despertar este interés de investigar, de analizar y de indagar un poquito más. Pero yo seguiría charlando, pero bueno, creo que por hoy ha sido más que agradable. Me gustaría... Ha sido un buen tiempo. Pero sí, realmente he disfrutado mucho de la charla y para mí hablar de mis medallas es como hablar de mis hijos. Qué divino, que agradezco infinitamente. Horas. Agradezco a Flor que haya sido digamos, que te haya convocado, que haya tenido la iniciativa, que nos haya propuesto esta posibilidad. Así que ahora le doy también paso, que la veo ansiosa por decir algo, Flor. Contanos. Sí, yo quería agregar que Adrián tiene un Instagram en donde se puede ver parte de su colección y aparte postales también, en donde, a ver, no sé si es certero lo que estoy diciendo, pero es una breve reseña que haces de cada pieza, ¿no? Sí, efectivamente. Yo descubrí hace no mucho, hace un año, esta red de Instagram.
yo trato de estar ayornado, me cuesta un poco, luego decir, soy un poco torpe para esta cosa, pero como dicen los muchachos, me las rebusco. Y bueno, y estoy poniendo muy bien. Cosas, y poniendo una síntesis combinándola. Por ejemplo, esta medalla militar francesa que voy a poner esta noche, la pongo con una imagen de Napoleón III, qué lindo, algunos detalles, y la foto de Armando Salmonacid. Y relato brevemente esto. Comentanos tu Instagram, ¿cómo te encontramos? Mi nombre, Adrián Gualdoni Basualdo, todo con minúscula y con un guión bajo entre el nombre y los apellidos. A partir de ahora vas a ver cómo van a subir, ahí vas a tener muchos más seguidores. A mí me gusta, lo que hago es legal, es limpio, es honesto, y entonces no tengo por qué ocultarme detrás. Ni raro. Bueno, vuelvo a decir que a mí me encantó, muy interesante. Gracias nuevamente, Flor, por esta iniciativa. No, gracias, Adrián. Y Adrián. Bueno, y yo agradezco a ustedes porque tener la posibilidad de dirigirme a alguien contándole lo que hago a esta altura de mi vida es tan de agradecer como la primavera. Bueno, muchísimas gracias. Y ahora hasta la próxima, hasta nuestro próximo encuentro, seguramente seguiremos en contacto. Ahora solo me queda, como siempre, despedirme, agradeciendo a las autoridades del Consejo Profesional de Ciencias Económicas, especialmente a la presidenta del Consejo, la doctora Gabriela Russo, a la vicepresidenta del Consejo, la doctora Patricia Sánchez Ruiz, que además es nuestra consejera coordinadora de la Comisión de Acción Cultural, por todo el apoyo, por su acompañamiento, a los miembros, a los colegas miembros que forman parte de la Comisión de Acción Cultural, al equipo que forman de colaboradores que ayudan a que esta charla pueda salir a luz, y por supuesto a todos ustedes por acompañarnos, por seguirnos, por hacernos llegar sus lindos comentarios, sus sugerencias, recordándoles que esta charla la podrán ver en nuestro canal de YouTube, el canal del Consejo Cultura, como asimismo todas las actividades que realizamos en el Consejo, actividades culturales, que también podrán verla en nuestro canal de YouTube, Consejo Cultura. También inscribirse a todos los talleres que tienen que ver con arte, guitarra, canto, a nuestro mail, que es cultura@consejo.org.ar. Así que solamente agradecer nuevamente a Adrián, a Flor, a todos ustedes, y despedirme hasta nuestro próximo encuentro, Dios mediante. Que estén todos muy bien. Gracias. Chao. Hasta la próxima. Chao, chao.